Ayer hubo dos noticias que vinieron desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, que es la sede de la Corte Suprema. Una la escribe Franco Misraji en el Destape y tiene que ver con que envían a Cristina a un nuevo juicio oral, en este caso en la causa Otesur Los Sauces, que ahora les voy a contar. La otra, que la publiqué yo hoy también en el Destape, tiene que ver con el caso Correo y que la Corte tiene todo preparado para salvar a Macri de ese caso, que es el que más le preocupa, por ser que es el que puede fundir a su familia. Si la familia Macri paga lo que debe desde el año 2001, que son 296 millones de pesos dólares de ese momento, más 23 años de intereses. Es un pastón de guita. Se podrían fundir. Y esas dos noticias llegaron de la Corte ayer, que se ve que está dedicada, por un lado, a perseguir a Cristina y por el otro lado, a salvar a Macri. A perseguir a Cristina porque en las últimas semanas la Corte, por ejemplo, decidió reabrir la causa memorándum de entendimiento con Irán y mandarla a juicio. Un caso donde es imposible que exista un delito. No es que hay un delito y no lo cometió Cristina. Es que es imposible que haya un delito. No puede haber un delito cuando dos cancilleres acuerdan firmar un memorándum de forma pública, ese memorándum pasa por el Congreso y además nunca se llega a ejecutar. Es imposible que haya un delito. Aún así, pese a que 7 instancias judiciales dijeron acá no hay delito, los jueces que se juntaban con Macri, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, reabrieron el expediente, se lo dieron a Bonadío, Bonadío lo elevó a juicio, los jueces del juicio dijeron, che, no hay que hacerlo, y la Corte dijo, sí, hagan un juicio. Siéntenla a Cristina y a sus funcionarios ahí, para que expliquen. Total no importa, porque la condena es el proceso. Hace 10 años que está metida en eso. Y la Corte ahora hace lo mismo con el caso Otesur. En el caso Otesur no hubo delito, el tribunal dijo que no había que hacer el juicio, fueron todos sobreseídos por inexistencia de delito. ¿Y qué hace la Corte ahora? No, dice, sí, total, hagan el juicio. ¿Qué les cuesta? Y cuesta un montón hacer un juicio, no solo en recursos del Estado, sino que cuesta en términos democráticos. Porque sentás en el banquillo a una expresidenta acusada de cosas que no hizo. La Corte rechaza, tanto en el caso de memorándum como en el caso de Otesur, revisar estas reaperturas, diciendo que no hay gravedad institucional, que no se explica cómo lo que hagan con Cristina afecta al resto del sistema democrático. Así como se los digo. Y es muy difícil contraargumentar, porque es tan obvio que sí, que si vos sentás en el banquillo de los acusados en 3 juicios distintos a una expresidenta, en 3 casos donde no hay delito, tiene gravedad institucional. Tanta gravedad como haberla condenado, en el caso Vialidad, que también tiene que revisar la Corte, por otro delito que no existió. El caso de Vialidad es más increíble todavía. Acusan para hacer una analogía, para que se entienda, acusan a Cristina de matar a una persona que está viva. Y que la mató cuando Cristina estaba en otro país. Y está viva. ¿Sí? Tan absurdo es el caso de Vialidad. La acusan de pagar sobreprecios de unas obras que no se hicieron cuando las obras existen y no hubo sobreprecios. Y eso está conectado con el caso que resolvieron ayer. Que es que dicen que como hubo sobreprecios, que no hubo, esos sobreprecios después volvieron a través de pagos en los hoteles. Todo está conectado. Ahora, hay una pregunta que es que ¿por qué la Corte hace esto todo a la vez? Recuerden que la Corte no resuelve las causas en orden cronológico. No es que es por orden de llegada, el expediente número 1 se resuelve primero, el 2, el 3, etc. No sucede así. La Corte Suprema agarra los casos que quiere resolver y los puede resolver en 5 minutos, en 5 años, en 50 años o nunca. Es absolutamente discrecional. Si no me creen, vayan a la Facultad de Derecho y pregunten, van a ver que es así. La Corte resuelve de forma discrecional y los tiempos los maneja como quiere. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por qué decidió ahora apurar
todas las causas contra Cristina. Y ahí entra la discusión política, que es que el gobierno de Javier Milei quiere meter 2 jueces de la Corte. ¿Por qué 2? Pues la Corte tiene 5 integrantes, en este momento tiene 4, hay una vacante, pero a partir del 29 de diciembre, o sea ya, en 12 días, va a tener 3 integrantes, porque se va Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años. 12 días antes de irse, está resolviendo estas cosas tan importantes. ¿Por qué? Bueno, acá ya empezamos a pensar y hacer hipótesis, pero una mirada que la venimos contando ya hace bastante es que la Corte Suprema decidió con esta conformación resolver un montón de causas de impacto político antes de quedarse con 3 integrantes y antes de que el gobierno le quiera meter 2 integrantes nuevos. Es evidente esa decisión. Es absolutamente evidente. ¿Y por qué los casos de Cristina? Bueno, uno de los candidatos a llegar a la Corte es el juez Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo venía prometiendo al peronismo que iba a acompañarlo, en realidad que iba a votar a favor de Cristina en estas causas. Y dentro del peronismo había gente que decía, bueno, entonces pongámoslo en la Corte para salvar a Cristina. ¿Y qué hizo la Corte? Está resolviendo las causas contra Cristina antes de que llegue el juez Ariel Lijo. Por ende le está quitando una carta de negociación al Lijo. Si el Lijo promete hacer favores y esos favores ya no los puede hacer, ya no tiene nada que negociar. ¿Y por qué la Corte no quiere al Lijo en la Corte? Porque la quieren seguir controlando Rosati y Rosenkrantz. Esto, como siempre dice Murano, es de malos contra malos. Rosati y Rosenkrantz no quieren que el juez Ariel Lijo llegue a la Corte, porque el juez Ariel Lijo trabajaría junto con Ricardo Lorenzetti y quedarían empatados 2-2. Ahí está todo el quilombo. Ahí está todo el quilombo. Y en el medio, la que sufre es Cristina. En el medio, la carta de negociación es el cuerpo de Cristina, al cual van a someter a uno y otro juicio en todas causas que son armadas, inexistentes y no hay delito. Mientras hacen eso, tienen preparada el salvataje de Macri, porque así como persiguen a Cristina, lo salvan a Macri. ¿Cómo lo salvan a Macri? Macri tiene una causa que le preocupa mucho, que es el caso Correo Argentino. La familia Macri, recuerden, se había quedado con la concesión del servicio postal a cambio de un canon que era más alto que el de sus competidores. Pagó ese canon durante 2 semestres, después dejó de pagarlo y empezó a acumular una deuda sistemática con el Estado hasta que el 19 de septiembre del 2001, Franco Macri fue a la Casa Rosada y le dijo a Fernando de la Rúa, chupete, no te pago. Entro en un concurso de acreedores y vamos viendo qué hacemos con esta deuda que acumulamos, que era 296 millones de pesos dólares. 300 millones de dólares para redondear. 2001. Estamos en 2024. 23 años pasaron. Y la familia Macri no pagó. Durante muchos años, con complicidad judicial, y también de los gobiernos de turno, hay que decirlo, que no iban contra la familia Macri en el caso Correo, logró no pagar. No pagar y no pagar. Vos imaginate si vos no pagás durante un año la BL, o si no pagás durante un año la luz, o si no pagás la tarjeta. Al verás el quilombo que tenés en tu vida si no agarpás un impuesto. Bueno, los Macri le deben hace 23 años guita al Estado, mucha guita, y no la pagan. Finalmente, cuando Macri fue presidente, le quiso condonar esa deuda a su familia y lo frenó la fiscala Gabriela Boquín. Y el caso quedó ahí también. Y finalmente, después de todo este escándalo, le decretaron la quiebra a Correo Argentino, quedó la posibilidad de que esa quiebra se extienda a Socma, la empresa de la familia Macri, y que tengan que garpar. Y ahí, ¿qué hicieron los Macri? Y por eso es importante lo que está planeando la Corte ahora. Durante 21 años, el expediente estuvo en la justicia nacional en lo comercial. 21 años. Cuando la justicia nacional, después de 21 años, hizo algo que no le gustó a la familia Macri dijo, ahora no me gusta esto, quiero ir a la justicia porteña. Que la manejan ellos, obviamente. Bueno, eso tiene que resolver la Corte. Si el caso pasa de la justicia nacional a la justicia porteña. Pero no lo va a resolver en el caso Macri, porque son vivos los de la Corte, lo van a resolver en otro caso, que es el caso Levinas.
Lo ubican a Gabriel Levinas. Gabriel Levinas es panelista televisivo, ¿sí? Estuvo muchos años también con La Nata, en los programas estos donde se gritan en la televisión. Pero era también marchand, tenía galerías de arte y todo eso. Y una vez Levinas le había pedido a la familia de León Ferrari unos cuadros, ¿sí? 15 cuadros, pero devolvió 4 nada más. Los otros 9 los vendió y se quedó con la guita. Y dijo que el dinero de la guita la tuvo que usar por razones de urgencia y chau, y no le devolvió la guita a la familia de León Ferrari. Esto es real, ¿eh? Le prestaron unos cuadros, los vendió y se choreó la plata, Gabriel Levinas. Y fue condenado a pagarle $88.000 más intereses a la familia de León Ferrari. Y Levinas hizo lo mismo. Cuando no le gustó el fallo de la Justicia Nacional, dijo, ay, yo quiero ir a la porteña. Y todo fue a la corte. Bueno, la corte lo que va a hacer es resolver el caso Levinas, que es exactamente igual, como les acabo de contar, que el caso Correo. Y cuando resuelva el caso Levinas, el caso Correo automáticamente queda resuelto por el mismo precedente. ¿Se entiende? O sea, si vos en el caso Levinas resolvés que se va a la justicia porteña, en el caso Correo automáticamente la corte dice, como dije en el caso Levinas, se va a la justicia porteña. Y ahí la familia Macri no paga nunca más. Nunca más. Bueno, eso es lo que está pasando ahora en la Corte Suprema. Perseguir a Cristina y salvar a Macri. Y de vuelta es la pregunta, ¿por qué salvar a Macri? ¿Qué le rinde? Bueno, y vuelvo a lo que les dije antes. Macri es el principal opositor a la llegada del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Porque el hijo no es un buen juez? No. Porque Macri no lo controla al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo lo puede meter en cana en el caso Correo, justamente. Entonces, ¿se puede leer este movimiento de salvataje de la Corte como parte de la negociación con Macri para que el hijo no llegue a la Corte? Es una posibilidad. También que se haya filtrado que la Corte estaba negociando esto, estaba por sacar ese fallo para frenar esa negociación, también es una posibilidad. La verdad que son todas posibilidades. Lo cierto es que ninguna tiene que ver con el derecho, con la Constitución, con el Código Penal, con el Código Procesal, con el Código Comercial, ninguna. Todas tienen que ver con los calendarios electorales del año que viene. Así que en eso anda la Corte, en perseguir a Cristina y en salvar a Macri. Explicar los hechos y su importancia.